parte del tiempo de culto al Señor es la ofrenda. Y le damos gracias al Señor porque podemos dar de lo que Él nos da. ¿Y cuánto nos ha dado el Señor? ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Partamos por la vida. Dios nos ha dado todo. Así que damos gracias al Señor por poder ofrendarle. Les saludo, hermanos, en el nombre de Jesús. Les saludo, les abrazo a todos. Quería comentarles un par de cosas antes de compartir lo que se me ha asignado como palabra del Señor por el día. Gracias, compadre. Respecto de lo que hemos vivido este verano, en diciembre creo que fue la última vez que vinimos para acá, enero y febrero nos estuvimos. Tuvimos la oportunidad de estar en tiempo de campamento. Tuvimos un par de semanas ya sirviendo al Señor en eso. Fue maravilloso como ver que los adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes estuvieron compenetrando en esas 2 semanas en un tiempo de retiro en este campamento. Fue maravilloso cómo Dios iba obrando y estas generaciones que van naciendo están empapándose de lo que es Jesús y de su obra. Así que damos gracias al Señor. El resto del verano estuvimos también en algunas actividades, participando en diferentes cosas, y por esa razón no pudimos estar acá. Y nuestras vacaciones fueron esas 2 semanas de tiempo de campamento, así que un par de domingos tuvimos que salir a refrescarnos un poco con el calor que fue intenso en febrero. Estuvo un poquito caliente la cosa por acá. Así que gracias al Señor estuvimos. También puedo comentarles el regalo, la oportunidad de estar con mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que entregó su vida a Cristo hace poco. Para mí ha sido un privilegio, un honor de parte del Señor para mí y para mi familia, ver cómo Dios restaura una vida. Un hermano que es 6, 7 años mayor que yo y entregó su vida a Cristo, es profesional igual que yo, pero sobre todo, cómo Dios transformó el corazón. Eso es extraordinario. Es un regalo ver cómo un corazón se arrepiente y poder contarle todo lo que uno llevaba por años queriendo contarles. Y esa obra maravillosa la hace el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que estábamos cantando hoy día para que nos llenara, nos iluminara, nos trajera claridad, luz, sabiduría, trajera en nosotros el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa obra maravillosa la hace Él. Amén. Así que para mí ha sido un verano extraordinario, quizás no estando acá, pero extraordinario igual, porque he visto la mano de Dios obrando en aquellos que uno ama y que por tantos años se uno ha orado, y ahí está la obra del Señor. Quizás han pasado 30 años desde que conocí a Jesús, 40 años quizás, y Dios recién hoy, para mí fue mucho tiempo, para el Señor es un instante que cambió el corazón de uno de mis hermanos mayores. Así que doy gracias al Señor por eso, y les quisiera invitar a que todos oráramos al Señor en este momento y le pidiéramos al Espíritu Santo que nos hablara. ¿Les parece? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable, porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y yo quiero comer de su pan hoy día. Porque dijo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y en Juan 1 dice que eres la palabra eterna, el verbo de Dios, hecho carne en nosotros. Y yo quiero comer ese pan también hoy día, igual que ustedes. Ustedes me piensan que me están escuchando a mí, y les pido, hermanos, que no me miren a mí, sino que escuchemos la voz de Dios. Lo que escribió Pablo en Romanos 13, del 1 al 10. Y vamos a leer un versículo de esto, pero antes vamos a orar, para que Dios nos hable. Necesitamos escucharlo, necesitamos comer de Él y beber de su sangre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, porque vemos las circunstancias, vemos los problemas, vemos las dificultades, vivimos dolores físicos o espirituales, emocionales, vivimos tanta circunstancia compleja en este mundo sin Dios. Y nuestra única esperanza eres tú, Señor. ¿Qué esperanza tenemos si tú eres la roca eterna, Señor? Por ti hoy estamos aquí. Tú nos consideraste en tu corazón
desde antes de que todo fuera creado, para que hoy estuviésemos aquí y sigamos escuchando tu voz y nos alimentemos de tu palabra, comamos de tu carne y vivamos bebiendo tu sangre. Gracias, Padre, por el regalo maravilloso de tu palabra que es eterna. Gracias por las palabras de Jesús que las compartió a nosotros y nos hiciste a través de las palabras de Jesús amigos de Jesús, porque todas las cosas que le revelaste a Jesús, Él las compartió a nosotros. Gracias, Padre, porque no solamente somos tus hijos, sino que somos tus amigos. Hoy queremos escucharte. Queremos escuchar tu voz y alimentarnos de ti, Señor. Y no tomar a la ligera este llamado tuyo, Señor, de lo que somos para ti, hijos amados. Pueblo tuyo, Señor. Ovejas de tu prado. Rocas vivas, Señor. Piedras vivas para formar tu iglesia. Padre, gracias, porque somos templos vivos tuyos. Y hoy nos has dado el privilegio de experimentar la gracia de tu Espíritu en nosotros mientras alabamos tu nombre precioso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dice en Romanos 13, voy a leer los primeros versículos, porque este texto está dividido en dos partes. Vamos a leerlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Voy a dejarlo hasta ahí. De ahí seguimos con la segunda parte. Cuando leemos Romanos en su contexto, en los primeros capítulos, hasta Romanos 8 más o menos, se nos llama al querigma, al llamado de Jesús, a la obra redentora de Jesús, que nos infunde aliento, esperanza, bajo esa maravillosa obra de Jesús en la cruz, todo el proceso de estos 3 años en que tuvo su ministerio aquí en la tierra, su muerte y su resurrección, y después las palabras a través de los apóstoles que fueron animándonos a mantener nuestra fe y nuestra esperanza, son la base de lo que viene y que se leyó recién, que es obedecer a las autoridades. Así que no es posible obedecer a las autoridades si no tenemos este principio de Jesús en nosotros, de alimentarnos de Él, de comer de su carne y beber de su sangre. Si no logramos tenerlo esto en nuestra vida, la vida cristiana, los deberes cristianos que están aquí, que es esto en la vida que está aquí en Romanos 13, parte de la vida que no se podrían lograr ni se pueden cumplir si nos vivimos y nos alimentamos diariamente de Él. No es posible hacer la voluntad de Dios, como dijo nuestro hermano, sin Él, cuando estábamos alabando al Señor. Él es el motor de esta obra, es el motor que nos impulsa a obedecer. Respecto de las autoridades, voy a hacer una pregunta obvia, pero me interesa que la revisemos. ¿Qué autoridades conocemos? Es una lista larga, pero
tratemos de simplificarla, ideas que se les puedan ocurrir. ¿Qué autoridades conocemos? Los padres, el gobierno, ¿quién más? Policías, los jefes. Los jefes, buen punto. Profesores, ya, son autoridades en la sala. ¿Quién más? Dios, por supuesto, pero aquí en la tierra. Pastores. Jefes, sí. ¿Quién más? Nuestros padres, sí, se repite de nuevo, bien. Los esposos, lo dice un esposo, es relevante el caso. ¿Quién más? Pregunta abierta para todos. Adultos, niños, también. Todos participan de esto. ¿Quién más? La policía, médicos, interesante. En un quirófano, en una atención primaria, ahí el doctor plantea las directrices y sigue la enfermera, los TENS. Algo me he enterado de eso. ¿Quién más? Los gerentes, los jueces. ¿Perdón? El prójimo, ya. El prójimo, sí. Ok. Voy a sacar la lista de lo que ustedes dijeron, y no solamente están los padres, sino que los abuelos también. Los tíos, los hermanos mayores. Aparte de los pastores están los apóstoles, los diáconos, los obreros, los esposos, las esposas también. Porque tenemos que sujetarnos mutuamente. Esto es un trabajo de toda la iglesia. Como dijo, como está escrito en la palabra, sujetémonos los unos a los otros. ¿Sí o no? Así está escrito. Ahora, ¿por qué este trabajo de sujeción? Todos tienen un rol distinto, funciones distintas. Pero desde la enseñanza de Jesús, toda autoridad ha sido dada por Dios a cada uno. Y aquí está una variable que es compleja. ¿Y por qué es compleja? Porque cada autoridad, luego de un tiempo viviendo aquí en la tierra, va a ser juzgado por la dirección que planteó en cada caso. Si uno toma conciencia de esto, uno hace juicios de valor sobre lo que uno ve. Pero Dios lo ve todo. Dios ve lo que nosotros vemos, pero también lo que nosotros no vemos. Las intenciones, los deseos, el corazón. Cada palabra va a ser juzgada, honesta o deshonesta. Cada pensamiento, cada decisión, todo va a ser juzgado, hermanos. Todo. Y eso vuelve a la realidad de que si nos conviene o no sujetarnos a la autoridad. Y claramente lo que escribe Pablo es correcto. Aunque no nos parezca lo que la autoridad decida, lo que me parece injusto de parte de un juez o de parte de un jefe, siempre que esté dentro de una ley, por supuesto, resulta complejo no solo para uno, sino también para quien da la instrucción a la cual tenemos que sujetarnos. Por lo tanto, el centro de cada autoridad fue designada por Dios. Y si desobedecemos a la autoridad, claramente, como dice Pablo, desobedecemos a Dios. Y esto nos lleva al mismo problema que tenemos desde el principio de todas las cosas, ¿no es cierto? Si se acuerdan, estaba Adán y Eva, todo era fantástico, era un Edén, literal. ¿Se imaginan un Edén? De haber sido maravilloso. No necesitaban ropa, bastaba con que vivieran con una temperatura perfecta, humedad perfecta, el alimento estaba, no tenían que cosechar ni sembrar, simplemente sacaban el fruto y se lo comían. No había que hacer siembra, el trabajo duro de la tierra, todo era fantástico. Hasta que el hombre desobedeció. Y a contar ese momento, todos por consecuencia, los descendientes de Adán, éramos y somos desobedientes. Y a veces pasa eso en nosotros. Nos olvidamos de que somos cristianos, nos olvidamos de las circunstancias cuando estamos solos, cuando estamos apurados, cuando estamos complicados, y no buscamos a Dios. Y buscamos soluciones por nuestra propia cuenta. Y inventamos problemas que no eran problemas.
hacemos de la nada un problema. Y todo es un problema. Estar solo es un problema, estar gordo es un problema, estar flaco es un problema, estar alto, estar pelado, estar canoso, me duelen los huesos. Todo es un problema. Y le buscamos soluciones al problema. Y ni siquiera le preguntamos a Dios si Él es la autoridad sobre nuestras vidas, si todo es de Él. Y se nos empieza a complicar la vida, no por Dios, sino porque nosotros mismos se nos ocurre la genial idea de que somos dueños de nuestras vidas y dueños de nuestras decisiones. Y no funciona así. Claramente, si Dios puso el Espíritu Santo en nuestro corazón, lo que cantábamos hoy en la mañana, no es para que no solo nos anime, nos aliente y haya paz y haya gozo en el corazón, sino también es para sujetarnos a la voz de Dios y seguir sus pasos. Así que usar nuestras fuerzas, usar nuestros recursos como la inteligencia, nuestras habilidades, dominio propio, eventualmente que Dios ha puesto, y estas habilidades que se empiezan a transformar, este dominio propio en habilidades blandas que le llaman ahora, ¿ya? Y buscamos nuestras propias estrategias humanas para resolver los problemas, lo único que nos lleva es terminar desobedeciendo a Dios. Para Dios, el poner el Espíritu Santo no es para hacer nuestra voluntad, es para hacer su voluntad en nosotros. Si pedimos que hoy Dios nos volviera a llenar, no es para deleitarnos en la llenura de Él y animarnos solo con la llenura de Él, sino es para hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado Dios? A hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿A qué nos ha llamado Dios? A hacer la voluntad de Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios? A hacer su voluntad en la tierra. Y para que pudiésemos hacer su voluntad todos los días y todo el día, Él, por regalo y misericordia, hizo de nuestro vaso, nosotros somos un vaso de barro, del barro nacimos y al barro volveremos, hizo de nosotros templos vivos de Él. No para decir, yo soy un vaso de Dios, hermanos, miren este vaso. No sirve eso. Hermanos, es para vivir haciendo la voluntad de Dios. Todo el día pensando cómo hago la voluntad de Dios. Y Él pone luz a nuestros pasos. Y si nos falta sabiduría, como dice Jesús, pídansela. Pídanle a Dios. Si Él les da sobradamente sabiduría para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios pasa también por estas autoridades. Hay muchas autoridades de las cuales tengo mi propia opinión, las que están directas, directa mía. Puede ser un alcalde, puede ser un juez de policía local que me puso un parte que yo no vi un pare, o simplemente pasé un amarillo que en realidad era un medio naranjo. Pero estas cosas pasan. O vi 50 en realidad y iba a 70. Pero si yo vi que era 50, no, iba a 70. Y me puso el parte. Hermanos, las autoridades están porque Dios las impuso. Nos guste o no nos guste. Sean gratas o ingratas. Pero la autoridad está ahí. Y el llamado de Dios es hacer su voluntad. La discusión que siempre tengo en las mañanas es a qué velocidad voy para ir a dejar a alguien en alguna parte. Y estamos apurados. La parte complicada no es que yo vaya a exceso de velocidad, sino la parte complicada es por qué no salí antes. Y es un tema que me pasa con mucha frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿o voy apurado o la persona está atrasada? ¿Cuál es el problema? Esto es simple y se debe resolver simplemente. La autoridad puso el letrero que dice 50 kilómetros por hora. Si yo no lo respeto, ¿de quién es el problema? ¿Del letrero o mío? Las decisiones que se tomaron, locales, regionales, nacionales, son decisiones en base a autoridades que Dios permitió que estuvieran ahí como autoridad. Me guste o no me guste. Pero tengo que mirarlo desde la perspectiva de Dios. Y esa perspectiva de Dios es la que tenemos que buscar cada mañana. Y cuando nos alimentamos de Jesús, bebemos su sangre, comemos su carne, podemos experimentar la mirada de Dios en nuestra mirada. Y vemos cómo Dios nos hace ver las circunstancias que de alguna manera parecen ser complejas a nosotros y en realidad son bastante más simples.
Es simplemente sujetándonos. Lo que nos dijo la mamá, de no salir tan temprano, o bien no llegar tan tarde, de llegar a la hora, de no salir con tal o cual persona, ha llamado al papá a ser ordenado en las piezas, o a la mamá, cumplir con un horario interno en la casa. Estas decisiones de los padres también pueden ser complejas para los hijos. Las decisiones de los hijos hacia los padres cuando son muy mayores, yo lo veo cada vez más cerca, cuando veo a mis hermanos mayores atendiendo a mi madre y las instrucciones que dan, también es una sujeción mutua de los hijos hacia los padres, cuando los padres ya no son totalmente ambivalentes. Es un tema complejo. Y toda la vida, desde que nace uno hasta que muere, siempre lo que Dios nos llama es a obedecer. Desde que uno nace hasta que uno muere. ¿Y cómo nos animamos en todo este proceso? Porque hay que obedecer. Y la principal cosa que pasa cuando uno recibe una instrucción es, no, cuando un jefe me da una instrucción no me gusta. Pero la instrucción debería ser grata a mis ojos, grata a mi mirada. Y por esa razón es que lo estoy invitando a que miremos con la mirada de Dios este tema. ¿Qué nos ha dicho Dios al respecto? Lo que nos ha dicho Dios es que por medio de su palabra, desde el principio, todas las cosas por Él fueron creadas. Amén. Vivimos y viviremos en el periodo que Él nos asignó. No nacimos el día que quisimos, nacimos cuando nacimos, cuando Dios quiso que naciéramos. Y de una familia que no elegimos tampoco. No elegimos el papá, no elegimos a la mamá, a los que tuvieron solo la madre o el padre, no los eligieron. Y a quienes no tuvieron madre o no tuvieron padre mientras ellos crecían. Cada uno vivió una realidad puntual de la familia y Dios decidió eso. Y permitió que eso ocurriera con un propósito, y no un propósito local, es un propósito eterno. Porque la mirada de Dios no es del momento, es una mirada eterna en la circunstancia que vivimos. Y nos permitió vivir dentro de un periodo puntual de la historia del hombre. ¿Cuándo existió el hombre? ¿Desde cuándo que existe el hombre aquí en la tierra? ¿Alguien se recuerda? Desde el principio, desde Adán. ¿Y eso qué dicen algunos especialistas, historiadores? Algunos dicen 6.000 años, estiman más o menos. Hay un periodo de Adán que no se sabe si es desde que fue creado hasta cuando pecó. Esa historia no está registrada, no se sabe cuánto fue. Así que pueden ser 1 año, 2 días o 1.000 años. Eso no se sabe. Pero la estimación es que son como 6.000 años más o menos. Se estima, es una estimada. Pero dentro de toda la historia del hombre hasta hoy, Dios decidió que en algún momento de la historia del hombre nosotros naciéramos. Los que nos precedieron como cristianos y tuvieron esa experiencia, diferentes realidades, fueron sus experiencias y realidades políticas, locales, regionales. Y nosotros vivimos en este periodo. Y nacimos en el año que Dios quiso y con los hermanos y hermanas, a los que tuvieron hermanos y hermanas, que nos acompañaron en el proceso de crecimiento. Tampoco decidimos eso. Algunos no se casaron, otros nos casamos. Y los que nos casamos tuvieron algunos muchos hijos, otros tuvieron un hijo, una hija, otros no tuvieron hijos. ¿Fue decisión nuestra? No. Fue decisión de Dios. La mirada de Dios es que Él puso una serie de situaciones que nos permitieron vivir y entender cómo Dios quiere que sean las cosas. Y nosotros no tuvimos opinión respecto de lo que Dios decidió. Pero una cosa sí sabemos, que todo lo que Él hace, todo, sin excepción, es perfecto. ¿Sí o no? Los años nos llevan a mostrar que cada circunstancia, cada hecho, es perfecta. Así que tenemos que renovar nuestro pensamiento, como dijo Pablo, para entender su obra, que es agradable y perfecta. Dios no se equivoca nunca. Es perfecto en cada paso. Y si queremos seguir ese río de Dios, donde Él hace su voluntad maravillosa, lo que tenemos que dejar que Él haga en nosotros y que Él haga su voluntad. Y si nos rebelamos, va a ser como una piedra en el río y hace ruido. Pero ¿qué pasa con el agua cuando toca esa piedra angulosa? ¿Qué sucede? Se va redondeando.
y se va transformando en una piedra perfecta, redonda y perfecta, para que Dios la use para su gloria. Amén. Si quieres ser anguloso, hermano, bendito sea su nombre, porque Él te va a transformar en una roca redonda y perfecta. Y va a ser esa una piedra viva para su gloria. Amén. Así que redondéate rápido, hermano, porque esto va a ser doloroso. No es sencillo esto. Pero Dios nos llama a hacer su voluntad y a vivir sujetos a su autoridad, ¿ya? Y a las autoridades que Él puso, no porque Él las quiso imponer, porque Él es porfiado, tosudo, no. Es porque su voluntad es perfecta en nosotros. Y si vivimos el entorno y miramos con la mirada de Él, vamos a entender que todo lo que vivimos es perfecto. Si hay dolores de hueso, de rodilla, si hay dolores en las caderas, hermano, es perfecto. Porque comprendemos lo frágiles que somos. Un resfrío y caemos en cama. Un tropiezo y nos rompemos la pierna. Un COVID y nos vamos con él. Así de frágiles somos. Y nos creemos fuertes y sabios y prudentes y tenemos las habilidades. No. Y Dios me está tratando en eso hoy. No soy nada, soy solo barro en sus manos. Eso somos, barro en sus manos. Y queremos hacer la voluntad de Dios, pero en resumen, por dentro a veces no quiero hacer la voluntad de Dios. Dejémonos que el Espíritu Santo nos transforme para ser vasos útiles en sus manos. Y hagamos la voluntad de Dios. Abramos la boca cuando tenemos que abrir la boca y cerremos la boca cuando tengamos que cerrar la boca. Cuando nuestras palabras no sean las necesarias para la obra de Dios, guardemos silencio. Y cuando tengamos que abrir la boca para hacer la voluntad de Dios, abramos. Si nuestras manos son útiles para su voluntad, pongamos nuestras manos. Pero cuando nuestras manos sean para tropiezos de otros, no pongamos las manos. A pesar de que no entendamos las instrucciones o las leyes o mandatos de algunas autoridades, nuestra instrucción general es obedecer. No porque sea la autoridad, sino porque eso agrada el corazón de Dios. Todos enfrentamos dificultades familiares. No podemos negarlo. La familia es como el horno perfecto de dificultades. Y trata el corazón, y trata el carácter, trata la paciencia. Uno se exaspera, yo por lo menos. Yo voy a hablar de mí, no voy a hablar de ustedes. Yo me exaspero, me enojo, porque no me agrada. Pero me hace tan bien cuando veo que la voluntad de Dios está en ese llamado. De mi hijo incluso, o de mi esposa, o de mi suegro, o mi suegra. Y ahí veo la voluntad de Dios. No la veo al principio, pero medito, guardo silencio y al ver la voluntad de Dios, le doy gracias a Dios, porque me paró de cometer un error. Quizás, ¿qué cosas hubiera vivido si yo no hubiera escuchado esa voz? Es hermoso cuando callamos y obedecemos. Porque cuando alabamos al Señor, Dios se glorifica en eso y se derrama tan abundantemente, porque se agrada de un corazón que está contrito y humillado. Un corazón que se humilla, hermanos, es un corazón que Dios abraza. Y experimentamos el gozo y el deleite de Dios por simplemente guardar silencio y obedecer. ¿Qué dijo Dios en el Antiguo Testamento respecto de esto? Porque tenemos una esperanza maravillosa, porque Dios está con nosotros. ¿Qué dijo en el Antiguo Testamento? Se lo dijo a Adán, se lo dijo a Enoc, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac y también a Jacob. He aquí, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y te guardaré donde quiera que fueres. Esto no es un llamado solo a Jacob, solo a Abraham o solo a Isaac. Es un llamado a su iglesia. Yo estoy contigo. Se lo dijo Moisés en el Éxodo. Ve, porque yo estaré contigo.
Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y así lo hizo. Y Dios, pueden decirlo hermanos, la experiencia de Moisés en el monte fue sobrenatural, 40 días, 40 noches, y la presencia viva de Dios se manifestó físicamente. Y Moisés estuvo espantado y temblando porque ahí estaba, le vio los lomos a Dios. Se manifestó en una imagen. Y cuando bajó del monte, ¿cómo parecía Moisés? Si era como una especie de lámpara que brillaba y la gente se tuvo que poner un velo porque no podían verle a su rostro. Porque Dios se manifestó simplemente porque Moisés le obedeció. Se lo dijo también a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Con Isaías, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. ¿Cuántos hermanos dieron testimonio de inundaciones del año pasado y nada les pasó? Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Obedece a mi voz. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y venía una promesa más profunda escrita en algunos profetas. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. Esa es la vida que hoy tenemos. Él mora en nosotros y en su iglesia. Antes de Cristo moraba afuera y veían una columna de humo en el día y una columna de fuego en la noche, en medio de todo el campamento de Israel. Hoy Él mora en nosotros. Amén. ¿Cuántos no han tenido la experiencia de que Dios se manifiesta en nosotros? Si alguien no ha tenido esa experiencia de que Dios mora en ustedes, vamos a orar. Porque Dios quiere, para partir en que tú obedezcas, que tú experimentes la vida plena de Cristo en ti. Si no, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Irán lo dijo muy claramente en medio de la alabanza. Para hacer la voluntad de Dios, tenemos que primero tener a Cristo en el corazón. Si alguien no ha tenido esa experiencia, vamos a orar por ti, hermano. Pero la experiencia de la vida en Cristo en nosotros no es para que disfrutemos la alegría, qué rico está Jesús con nosotros. Es para hacer la voluntad de Dios en nosotros. Hacerla hecho viva en nuestros corazones. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo: yo estoy con ustedes todos los días y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios? Amén. Amén. Aunque nos cueste, hermanos. No es por nosotros, es por Él. Dice Juan 15, permanecid en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Queremos llevar fruto? ¿Queremos que nuestro fruto se vea para agradar el corazón de Dios? Vivamos en Él. Permanezcamos en Él. Y sus palabras, guardémoslas y hagamos la obra en nosotros. Pablo señaló en esto en Romanos, que ya se comentó en domingos anteriores, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá. La recitamos. Pero esta experiencia la tuvo Pablo. Estas no son palabras de Jesús. Pablo la vivió como experiencia propia. Vivió tantas circunstancias que lo dijo con toda certeza. Estoy seguro, ciertamente seguro,
que ni la vida ni la muerte, ni nada me podrá separar del amor de Dios. Yo quiero tener esa experiencia en mi vida, estar completamente seguro, porque ya hay una circunstancia y me lleno de temor, me lleno de dudas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Señor, no sé si estás conmigo. Y Pablo tenía certeza. Y esa experiencia se logra con una vida de comunión con Dios. No se puede vivir sin esta comunión, porque los miedos, los temores, las dudas nos van a invadir todos los días. El enemigo está astuto y presto a mirar que nosotros miremos las redes sociales con tanta circunstancia difícil. Pero acá hay una red social más tremenda. Es una red eterna, hermanos. Y está viva esta red. No es una red inventada, no necesitamos buscar una red externa. Estas son sus manos de amor. Y es su palabra viva y permanece para siempre. Pablo lo vivió y tenía la certeza, estoy ciertamente seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, me podrán separar del amor de Dios. Y mientras vivamos esta experiencia, busquemos su presencia, alimentémonos de la carne de Cristo, de la sangre de Cristo, y Dios va a dar convicción en nosotros de esta realidad. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Animémonos con su palabra. Obedezcamos a las autoridades, porque con ello honramos a Dios y damos gloria a su nombre. Y tomemos el llamado de Pablo, que no lo dijo en Romanos, sino que en Filipenses. Y esto es una invitación de Pablo a la iglesia en Filipos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció al Padre. Hermanos, esta invitación no es algo simple, no es sencillo. Obedecer a las autoridades no es sencillo, hermanos. Esto es eterno, tiene trascendencia eterna, porque estamos viendo a Dios en la autoridad. Cuando experimentamos a Dios en la autoridad que nos puede dar alguna directriz que no nos agrade, hermanos, es Dios mismo dándonos la instrucción de lo que debemos hacer. Y si no obedecemos, tiene trascendencia eterna. Por lo cual Dios, dice después, le exaltó hasta lo sumo. Queremos vivir en la excelencia de Dios, deleitándonos en tiempos de adoración hermosos, plenos de Él. Obedezcamos su palabra. Obedezcamos a las autoridades y hagamos su voluntad. Una forma simple de hacer la voluntad de Dios, como Juan dijo, es caminar con Dios. Así como Enoc lo hizo, como Noé lo hizo, y para Dios fueron de sumo valor porque le obedecieron. Y caminar con Dios consiste en tener conciencia de que Dios está en la calle contigo, Dios está en el auto contigo, Dios está en las decisiones contigo, Dios está en el trabajo contigo, Dios está en la cocina contigo, Dios está en el estudio contigo, Dios está con tus amigos y contigo, Dios está con tus familiares y contigo, Dios está en las discusiones y contigo, Dios está en los problemas contigo, Dios está en toda circunstancia contigo. Él está contigo, hermano. Él está contigo. Caminemos con Él. No seamos ignorantes al no obedecer su palabra y tengamos conciencia de que Él está contigo. Y pídele, Señor, ¿estás conmigo? Manifiéstate. Y Él se va a manifestar. Y se manifiestan cosas tan simples, hermanos. En cosas tan sencillas.
Porque Él quiere manifestarse. Él te llamó para manifestar su obra preciosa a través de nosotros. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Siguiendo Romanos, en el versículo del 8 en adelante, dice: no debáis a nadie nada, sino que el amaros los unos a los otros. Porque el amar al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Aspectos prácticos. No debamos dinero a nadie. Primera cosa. Cosas simples. Si le debes a alguien, trata de resolverlo pronto. Resuélvelo pronto, hermano. Hazlo rápido. Vende algo, paga, punto. Menos a los discípulos y discípulas. Por una razón muy simple. Porque los discípulos y discípulas son hijos de Dios igual que tú. Hijas o hijos de Dios igual que tú. Y la relación con esos hermanos o esas hermanas, gracias. La relación con ellos no es una relación de aquí en la tierra. Es una relación eterna, hermanos. Esto trasciende la eternidad. De todas las cosas que tenemos que cuidar, es relación con nuestros hermanos o con nuestras hermanas. Porque tiene trascendencia eterna. No solamente porque obedecemos a Dios, y a Dios le agrada que le obedezcamos, sino porque tenemos una vida eterna con nuestro hermano. Así que el amar al prójimo tiene connotaciones tremendas. Por ejemplo, en la relación de un futuro relacionamiento entre un joven con una jovencita, pareciera ser sencillo esto, pero no, tiene trascendencia eterna. Uno se alegra cuando ve que un joven tiene cierto interés o una jovencita tiene cierto interés con un joven, hay un posible relacionamiento y un futuro matrimonio, uno se alegra, ya hay gozo, pero ojo, antes que un matrimonio, son hermanos. Y si por causa de una mala decisión uno de ellos deja de ser hijo de Dios, es un problema y tiene trascendencia eterna. Si alguien se ha herido de esa relación de amistad especial, que le podemos llamar, tiene trascendencia eterna, hermanos. El amor consiste en velar, en que nadie se dañe por una circunstancia como un posible relacionamiento. No es trivial, no es sencillo esto, tiene trascendencia eterna. Tenemos que estar en especial cuidado de velar en estas cosas por las que son los más jóvenes, porque los hechos pueden generar consecuencias de trascendencia eterna. Ahora, como dijo Jesús, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y el amar al prójimo como a uno mismo, está toda la ley y los profetas. Dios se quiere manifestar en amor en nosotros. Dios se quiere manifestar en amor a través de nuestras decisiones, a través de las instrucciones que están dadas en su palabra, pero Dios quiere manifestarse Él en nosotros. No solo por obedecerle a Él, sino porque Él quiere mostrar su amor al mundo. ¿Cuánto queremos ser portadores de ese amor al mundo? Yo quiero ser portador de ese amor. Y para partir siendo portadores de ese amor, tenemos que partir siendo obedientes a su voz. Hasta en las cosas más simples, hermanos. Porque si somos sensibles a la voz en el momento indicado, en el lugar indicado, la palabra de Dios fluye de nuestra boca sin que nosotros nos demos cuenta. Y un corazón es tocado, un corazón se arrepiente y una vida es salvada de este mundo de maldad. Amén. Pero si vivimos en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, si velamos por buscar nuestras propias soluciones, nos vamos a calentar
ni un carbón encendido. No vamos a ser absolutamente más que un estorbo para la obra de Dios. Amén. Les quiero invitar a que nos pongamos en pie, hermanos. Y vamos a pedirle a Dios que si Dios nos ha llenado, podamos ser dirigidos, conducidos y animados a hacer su voluntad y sujetarnos a toda autoridad que Él ha impuesto en este mundo. Porque no es la autoridad elegida por votación popular o por un cueteo político o por una decisión antojadiza, aunque haya sido así. Es la decisión de Dios que esa autoridad esté aquí en la tierra y sea autoridad sobre nosotros. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque toda autoridad que está aquí en la tierra, Señor, toda autoridad que tú has designado ha sido bajo tu gracia y perfecta voluntad, bajo tu sola gracia y amor, Señor. Y si son autoridades directas sobre nuestras vidas, gracias te damos por las autoridades que tú has impuesto. Sean padres, madres, hermanos mayores, sean tíos, sean abuelos, sean alcaldes, carabineros, PDI, jueces de policía local, jueces de tribunales de justicia, jefes de trabajo, jefes de área, jefes zonales, gerentes técnicos, gerentes de cualquier especialidad, jefes de área, sean hijos. Toda autoridad, Señor, ha sido puesta por ti para que nos sujetemos a ellas. Y así como tu palabra lo dice, los unos a los otros nos sometemos mutuamente a tu autoridad para hacer tu voluntad. Y en ese hacer tu voluntad podamos experimentar tu gloria en nosotros. Padre, no deseamos vivir en sujeción, deseamos agradarte en todo, hasta en los pequeños detalles, Señor. No queremos desobedecerte, queremos vivir en sujeción contigo. Y agradecemos el obrar de tu Espíritu Santo en nosotros. Y queremos vivir cada día llenos de tu voluntad, para ver tu gloria en la obediencia a tu palabra, para ver tu gloria en la obediencia a tu instrucción. Dios Padre, en el nombre de Jesús, si hay decisiones tomadas, si hay decisiones incorrectas, te pedimos perdón. Y rogamos que la gracia de tu Espíritu Santo nos animen a corregir nuestro andar, en donde corresponda corregir nuestro andar. Si hay deudas que pagar, si hay perdones que dar, si hay reconciliaciones que buscar, Señor, lo hagamos para que tu obra gloriosa sea plena en nosotros, para que podamos ser tus manos y tus pies en perfecta santidad delante de tus ojos y podamos manifestar tu gloria a este mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.